Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy les traigo una historia que ha dejado a todos sin palabras. Halil İbrahim Ceylan rompe el silencio y confiesa algo que nadie esperaba sobre Sıla Türkoğlu. Durante semanas, las redes sociales se llenaron de rumores sobre la ruptura entre Halil İbrahim Ceylan y Sıla Türkoğlu, una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Sus seguidores, especialmente las mujeres que han seguido su historia desde el principio, no podían creer que todo había terminado. Pero ahora, Halil ha decidido hablar, y sus palabras han sido un auténtico terremoto mediático. En una entrevista exclusiva transmitida en la televisión turca, el actor apareció con una expresión seria, aunque con una calma que reflejaba el peso de sus sentimientos. Sıla no me dejó, dijo con voz entrecortada. Fui yo quien la perdió. Esa frase bastó para que las redes explotaran. Miles de comentarios inundaron las plataformas, algunos lo apoyaban por su sinceridad, otros lo criticaban por haber esperado tanto tiempo para hablar. Según fuentes cercanas al actor, la relación comenzó a deteriorarse hace meses, cuando ambos se encontraban en medio de proyectos intensos. Halil, concentrado en su carrera y en nuevos guiones, habría descuidado los pequeños gestos que mantenían viva la relación. Yo pensaba que el amor podía esperar, confesó, pero el tiempo no espera por nadie. Los seguidores de la pareja recordarán los momentos felices que compartían en el set de su popular serie. Eran inseparables, y su química traspasaba la pantalla. Sin embargo, detrás de las cámaras, las cosas comenzaron a cambiar. Sıla, según algunas declaraciones de amigos, se sentía cada vez más sola. Él estaba ahí, pero no estaba conmigo, habría dicho la actriz en una conversación privada filtrada por un allegado. La confesión de Halil no fue solo una declaración amorosa, sino también una autocrítica. Fui egoísta, admitió. Creí que ella estaría allí siempre, sin importar lo que pasara. Pero el amor necesita cuidado, atención, y yo no supe darle eso. Sus palabras resonaron profundamente entre sus seguidoras, muchas de las cuales se identificaron con la historia. Los comentarios en redes se multiplicaron. Qué valiente al admitir sus errores, escribió una fan, a veces el orgullo destruye lo que más amamos, agregó otra. Sıla, por su parte, ha preferido guardar silencio. No ha emitido ninguna declaración oficial, aunque publicó en sus redes una imagen con una frase significativa, a veces, perder también es una forma de ganar. Los fans no tardaron en interpretar el mensaje como una respuesta indirecta a la confesión de Halil. Los medios turcos han analizado cada detalle del asunto. Algunos aseguran que el actor busca redimirse ante el público, otros que aún mantiene la esperanza de una reconciliación. No quiero recuperar la fama, quiero recuperar la paz que tenía cuando estaba con ella, dijo Halil en el cierre de la entrevista, mirando fijamente a la cámara. Después de esas palabras, el silencio en el estudio fue total. Los periodistas presentes se miraban sin saber qué decir, mientras las redes sociales estallaban con hashtags como #Halil habla y #Sıla responde. En cuestión de minutos, la entrevista se convirtió en tendencia número 1 en Turquía, y los fragmentos del video se viralizaron en Instagram, TikTok y X, antes Twitter. Pero lo que nadie esperaba era que la historia no terminaría ahí. Días después, se filtraron imágenes de Halil saliendo de un café en Estambul, aparentemente con una carta en la mano. Según varios testigos, había estado escribiendo algo durante horas, con el rostro pensativo. Algunos medios especularon que se trataba de una carta dirigida a Sıla, una especie de despedida escrita a mano, algo poco común en una era dominada por los mensajes digitales. Mientras tanto, los fans de ambos artistas comenzaron a dividirse. Algunos apoyaban a Halil, alegando que todos merecen una segunda oportunidad, mientras que otros defendían el silencio de Sıla como una muestra de fortaleza. No todo necesita una respuesta pública, comentó una seguidora en redes. A veces, la mejor forma de decir algo es callar. Lo cierto es que la historia entre ellos trascendió la pantalla.
Para muchos, su relación representaba la fusión perfecta entre la realidad y la ficción, dos actores que, además de compartir escenas apasionadas, parecían vivir ese amor fuera de cámara. Sin embargo, la fama, los horarios imposibles y la presión mediática terminaron erosionando lo que alguna vez fue un vínculo sólido. En una columna publicada en una revista de espectáculos, un periodista escribió: Ali y Esla no solo eran pareja, eran símbolo de un sueño colectivo. Verlos separados es como ver apagarse una historia que todos queríamos seguir creyendo. El propio Ali, consciente del impacto de su confesión, decidió alejarse por unos días del ojo público. Se refugió en su ciudad natal, según confirmó su representante, para reflexionar y reencontrarse consigo mismo. En una publicación breve en su cuenta de Instagram, escribió: a veces hay que perderse para volver a encontrarse. No busco lástima, busco paz. Ese mensaje alcanzó más de 1 millón de me gusta en pocas horas y generó miles de comentarios de apoyo. Sus seguidores destacaron su humildad, su vulnerabilidad y la honestidad de alguien que, por primera vez, mostraba al hombre detrás del actor. Por otro lado, Esla fue vista días después en un evento benéfico. Vestía de blanco, radiante, y aunque no dio declaraciones sobre su vida personal, su sonrisa bastó para que muchos interpretaran que estaba en un nuevo capítulo de su vida. Estoy concentrada en mis proyectos y en mi crecimiento personal, respondió brevemente a una periodista que intentó preguntarle por Ali. Su respuesta fue firme, pero sin rastro de rencor. En los programas de entretenimiento, los analistas discutieron sin descanso. Algunos afirmaron que la relación entre ambos nunca fue del todo equilibrada, otros aseguraron que lo suyo fue un amor verdadero, pero en el momento equivocado. Y es que, en el mundo del espectáculo, el tiempo lo cambia todo. Un conocido amigo del actor reveló que Ali todavía guarda un amuleto que Esla le regaló durante las grabaciones de su primera serie juntos. Nunca se lo quitó, incluso después de que terminaron, contó la fuente. Eso te dice todo lo que necesitas saber. Mientras tanto, los fans siguen esperando una reconciliación. Las redes se han llenado de videos editados con sus escenas más memorables, acompañadas de canciones románticas y frases como donde hubo amor, siempre quedará una historia. Pero hasta ahora, ninguno de los dos ha dado señales claras de un reencuentro. Lo que sí es evidente es que la confesión de Halil Ibrahim Ceylan ha abierto un debate más profundo sobre el amor, el orgullo y la vulnerabilidad en las relaciones modernas. En una época en la que todo se muestra y se juzga al instante, ver a una figura pública admitir sus errores con tanta franqueza ha tocado una fibra sensible en el público. Como dijo un psicólogo invitado a un programa televisivo para analizar el caso. Lo que Halil hizo fue más que una confesión amorosa, fue un acto de catarsis. Cuando alguien tan admirado se atreve a reconocer que falló, nos recuerda que todos, sin importar el éxito o la fama, seguimos siendo humanos. Y así, mientras el país entero sigue pendiente de cada gesto, cada publicación y cada mirada, la historia de Halil y Esla se convierte, más que en un simple episodio mediático, en una reflexión sobre lo que significa amar, perder y, tal vez, aprender a empezar de nuevo. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario sobre qué opinan de esta confesión de Halil Ibrahim Ceylan y si creen que Esla debería darle otra oportunidad. Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo de las celebridades.